Muy bien, buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga, un gusto volver a saludarlos, queridos hermanos, hermanas, la verdad que estoy muy agradecido a Dios en primer lugar. Sí se dieron cuenta que hoy cumplimos un mes de estar transitando en nuestra materia, ¿no? Qué increíble, cómo va pasando el tiempo. Así que bendecimos a Dios porque, bueno, hemos sentido la fidelidad de Dios hasta aquí, así que les deseo que el Señor pueda bendecirlos, tanto a ustedes que están acá presencialmente y a los que van a estar mirando la clase también. Así que bueno, vamos a dar comienzo con un tiempo de oración. Quisiera pedirle a Natalia, ¿puede ser? Natalia, ¿querés dirigirnos en oración? ¿Sí? Ok, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos y que nos acompañas cada día, te damos muchas gracias por cada oportunidad que nos das de aprender más de ti, de aprender más de qué es lo que tú quieres de nosotros y cuál es nuestra voluntad para seguir delante de nuestras vidas. Te damos gracias por todo esto, te damos gracias por el profesor que tú nos provees y por lo que vamos a aprender durante esta clase. En el nombre de Jesús, bendícenos. Amén. Amén, amén. Gracias, Natalia, gracias. Bueno, ¿cómo van yendo con las tareas? ¿Van yendo? ¿Tienen idea? ¿Todavía no la hicieron? ¿La escribieron un poquito? ¿Se le está dificultando o no? Estamos recopilando datos ya. Muy bien, muy No sé cómo bien. armarlo después, pero bueno. Sí, mira, no tienen que preocuparse mucho en esto. Lo que quería decirles, y les voy a dar como un dato informativo esto, de que por ahí no hay o no se va a evaluar el trabajo o sea, el trabajo no tiene que tener una línea exacta, todos iguales, ¿no? Por ahí ese trabajo es más un poquito trabajar con ustedes y de que ustedes puedan mentalizar un poquito y ver las cosas que le fueron quedando en la mente a ustedes. Entonces, no se preocupen que tienen que ser 7 conceptos, 10, 11, no se preocupen con eso, ¿no? Sí, la idea es poder más o menos registrar lo que ustedes se acuerdan y basarlos ahí en un mapa mental para hacer un recorrido rápido así de lo que son cada libro. Pero no va a haber una nota sería especial diciendo, bueno, tu trabajo fue más amplio, el tuyo no. La idea es poder evaluar un poquito cada uno de ustedes, a ver qué tanto les quedó en la cabecita o qué tanto pudieron recaudar de la información, ¿sí? Sí es muy importante de que puedan entregar el trabajo. Si no entregan el trabajo, automáticamente no van a tener la nota que amerita ese trabajo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ustedes entregan el trabajo, según lo que ustedes entendieron, según lo que para ustedes es importante de cada libro, los pasos, perfecto, ya tienen la nota asignada para ese trabajo, ¿sí? ¿Alguna preguntita respecto a eso? Sí, con el material de lectura que tenemos, de ahí podríamos ya usar como base absoluta ese escrito, diríamos, porque veo que tiene los recursos suficientes como para hacerlo, ¿no? Yo me estuve leyendo, no haría falta buscar material extra tal vez. No. Por favor, ese material que yo le asigné del nuevo comentario bíblico, ¿sí? De la página 100 a la 123, ese comentario, esa lectura está totalmente completita para que ustedes puedan desarrollar el trabajo. Y el trabajo tiene que estar basado en ese material, ¿sí? Obviamente pueden tomar también alguna información que a ustedes les pareció interesante a lo largo de la cursada y lo pueden meter ahí, perfecto. Pero no necesitan buscar ninguna otra información, la tienen toda ahí en estas 23 páginas del libro que yo les asigné. Creo que ahí es una información muy amplia para que ustedes puedan desarrollar bien su trabajo, ¿sí? ¿Entendido? Así que bueno. Bueno, vamos a continuar en este recorrido que estamos haciendo por el Pentateuco
y estamos en una mirada muy generalizada, ¿sí? De lo que corresponde a estos libros. Por ahí un poquito me preocupa en momentos de que, bueno, de que no pueda detenerme mucho y dar muchas explicaciones, pero el tiempo no nos da. Por eso es importante que puedan leer tanto la lectura que yo le di obligatoria en clase, que era para que ustedes puedan tener información, y también esta última lectura que les di para hacer el trabajo. Ahí está bastante amplio, explicado muchos conceptos que por ahí tocamos acá y algunos que por ahí se van pasando por alto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de que podamos ir llevando a un nivel o a un término general todo lo que es el Pentateuco, ¿sí? A veces por ahí me preocupa también el darles mucha información y que eso les haga, no sé, un colapso en la mente. Pero traten, no se preocupen, traten de ir recordando lo poquito y van a ver que al pasar los días le va a volver a la memoria cosas interesantes que a ustedes por ahí le interesó o les quedó marcado, ¿sí? Vamos a ir entresacando en las siguientes clases cuáles serían las lecciones para nosotros, ¿sí? Cómo el Pentateuco representa. Interesantemente, serían los desafíos en relación a nuestra fe y cómo Cristo está por encima de la ley mosaica y se constituye como el nuevo pacto donde su sangre finalmente es el último sacrificio de nuestra salvación, ¿sí? Es un sacrificio perfecto en palabras, según la palabra escrita en la carta de los Hebreos, ¿sí? Un sacrificio perfecto, el que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Bueno, quedamos en la última clase haciendo algunas reflexiones interesantes de las leyes de la santidad que aparecen en el libro de Levítico. Vamos a reforzar un poquito estos conceptos que la intención fundamental del libro Levítico tiene que ver con la santidad de Dios. ¿Sí recuerdan eso, no? El libro de Levítico en lo general tiene que ver con la santidad de Dios, ¿sí? Santidad que en términos de un pueblo que durante 4 siglos estuvo influenciado por las divinidades egipcias. También van a recordar eso, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios hace el pacto? ¿Por qué Dios tiene que mostrar todos esos rituales, estas leyes? ¿Por qué? Porque era un pueblo que venía trayendo, sí, costumbres, sí, egipcias, venía siendo influenciado por muchas divinidades egipcias y que ahora tenían que volcar su mirada y su seguir, diríamos, ahora a un solo Dios, ¿sí? Santidad para un pueblo que ahora iba a poseer una tierra donde ellos iban a estar rodeados de diferentes pueblos, ¿sí? Salieron de Egipto siendo influenciados, transitaron por el desierto, pero ahora van a poseer nuevamente la tierra prometida y dentro de esa tierra prometida van a haber diferentes pueblos también con su paganismo, ¿sí? Con su idolatría, con sus dioses y con diferentes culturas, principalmente con diferentes divinidades, diríamos, ¿sí? Y bueno, este pueblo de Israel ahora va a tener que empezar a convivir con este pueblo, ¿sí? Y el libro de Levíticos va a representar entonces para el pueblo de Israel como un sello distintivo, pondríamos entre comillas, ¿sí? Todas estas leyes, toda esa santidad de Dios, ahora ellos a través de ese libro, a través de esas leyes, todo, ellos van a tener que demostrar que son un pueblo diferente, que ellos son un pueblo que se distinguen de los demás pueblos, ¿sí? ¿Qué hará que este Dios, que según el Génesis es el creador del cielo y de la tierra, también es un Dios santo, ¿sí? Y ese Dios santo va a demandar de su pueblo ahora en esa nueva etapa, cuando el pueblo va a empezar a transitar
sobre la tierra prometida, después que pasan el Jordán, van a tener que experimentar la santidad de Dios y van a tener que proclamar, ¿sí? La santidad de Dios. Y va a tener que llevar a cabo actos o ritos, diríamos, que demanden la santidad de Dios, ¿sí? Para distinguirse de los demás pueblos. Y esa santidad tiene que ver con todo aquello de ser apartado, consagrado, representarán los grandes pilares, sería, de la expresión de que ahora son propiedad de Dios. Más o menos ese es un resumen rapidito de lo que pudimos ver en la clase anterior o lo que recorrimos un poquito del libro de Levítico, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco qué representa el libro de Números. Hoy nos toca el libro de Números, ¿sí? Números es, ¿qué número de libro es? El cuarto, muy bien, el cuarto libro, ¿sí? Antes quiero compartir con ustedes una frase que me pareció muy interesante que leí esos días, que dice, en el Éxodo vimos a Israel redimido. En Levítico vemos a Israel adorando a un Dios santo. Y ahora en Número vamos a ver a un Israel sirviendo, ¿sí? Y no voy a detenerme mucho en explicar eso, pero creo que está interesante esta frase que escribía ese escritor. Dentro de las historias y las narraciones del libro Número, no nos vamos a detener mucho porque ya lo leyeron en la lectura que les compartí. Por eso es importante que ustedes puedan leer esas dos lecturas que yo le di, ¿sí? Porque ahí le va a explicar muchísimo más o va a tocar un poquito más profundo de las cosas que nosotros tal vez vayamos pasando un poquito por alto por el tiempo, ¿sí? Y el título del libro de Números que aparece en nuestra Biblia viene de la tradición griega, ¿sí? De la Biblia griega, de la Septuaginta. Recuerden que la versión o la Biblia griega, es la Septuaginta, ¿sí? Y se denomina como el nombre de Números, porque en este libro hay dos grandes censos, ¿sí? Por eso se llama Números, porque dentro de este libro vamos a encontrar dos grandes censos. Uno al principio del libro, que relata uno de los censos, y en el capítulo 26 también hay un gran censo que se hace y por eso la Septuaginta, considerando que inicia con el gran censo y termina con otro censo, le puso el nombre de Números. ¿Sí? ¿Sí sabían eso? Muy bien. Sin embargo, en la tradición de la Tanaj o de la Biblia hebrea, que es otra Biblia, otra versión sería, ¿sí? Otra tradición, no se le conoce como números, ¿sí? Sino se le conoce como las primeras palabras que aparecen en este libro, que son, ¿recuerdan cuáles son las primeras palabras? En el desierto, ¿sí? En el desierto. Por eso Israel no lo llamará números, sino lo va a llamar en el desierto. Entonces, recuerden siempre que cuando le preguntan cómo aparece cómo se llama el libro en la traducción de lo que es la Septuaginta, la versión griega, la tradición griega, se llama Números, ¿sí? ¿Por qué? Porque el libro registra dos grandes censos, se cuenta al pueblo. Ahora, cuando vamos a la tradición de la Tanaj, que es la Biblia hebrea, ¿sí? No se conoce como números, sino que ahí se le reconoce o se le conoce o se le llama en el desierto, ¿sí? Eso es importante que puedan también tener siempre en cuenta. Esta denominación que le da la Biblia hebrea va a reflejar con mayor fidelidad el carácter de este libro, ¿sí? Porque más allá que si bien es cierto hay dos censos
que registra el libro de Números, también es cierto que lo que va a suceder en este libro también son todas narraciones que Israel experimentará en su peregrinaje por el desierto. También vamos a encontrar narraciones históricas del peregrinaje de Israel por el desierto, no solamente los censos. En este libro se van a dar solamente 2 censos, uno que lo vamos a encontrar al comienzo y otro que lo vamos a encontrar más al final, allá por el capítulo 26. Entonces, el libro va a reflejar la peregrinación de Israel desde el Sinaí. ¿Recuerdan a dónde quedamos con Levítico? Quedamos en el Sinaí, ¿sí? Cuando Dios da sus leyes, todo ahí nos quedamos. Bueno, ahora este libro va a empezar su narración a partir del Sinaí, a partir de ese monte Sinaí, a partir de la manifestación de Dios, donde el pueblo conmemora, hace la alianza, a partir de ahí va a dar comienzo entonces, o la trayectoria, el libro de Números. Y es ahí donde nos deja el Éxodo, ¿no? El Éxodo nos deja ahí en el monte Sinaí hasta la llegada a las riberas izquierda del río Jordán, ¿sí? Y en ese momento nos va a soltar la mano el libro de Números, ¿sí? En ese momento, en las riberas del río Jordán, es ahí donde el libro de Números nos va a alargar de la mano, diríamos, ¿sí? Nos va a acompañar desde el monte Sinaí, esa trayectoria por el desierto, hasta el momento en que el pueblo llega a las riberas del río Jordán antes de poseer la tierra prometida, la tierra de Canaán. Es decir, entonces, que nos va a llevar desde el Sinaí hasta las riberas del río Jordán. Básicamente, nos vamos a quedar cerca de las llanuras de Moab. Ahí vamos a detenernos porque ahí, en esa llanura de Moab, creo que ya como que terminaría lo que es el Pentateuco, ¿sí? Ahí termina, en las llanuras de Moab. Este libro va a abarcar un lapso de casi 39 años, entre 39 y 40 años, ¿sí? El libro de Levíticos, el libro de Números va a abarcar ese lapso, ¿sí? Entre 39 y 40 años. Y algo interesante del libro de Números es que va a formar como un eslabón, ¿sí? Diríamos, como un puente histórico que va entre la historia del Éxodo y la figura de Josué, ¿sí? El libro de Números va a ser ese puente, esa unión, ¿sí? Del libro de Éxodo, cuando recorre todo el pueblo de Israel por el desierto, hasta el momento que nos encontramos con Josué. Porque si bien es cierto que nos faltan el libro de Deuteronomio todavía, que vamos a verlo a continuación después, pero Deuteronomio lo vamos a hacer descansando ya en las llanuras de Moab, ¿sí? El Deuteronomio se da totalmente ahí ya en las llanuras de Moab. El libro de Números que estamos viendo ahora, no. Este libro está hablando en esa trayectoria, en ese peregrinar de prácticamente 40 años de Israel en el desierto. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Cuando el pueblo pasa ese peregrinar del desierto y llega a las alturas, sería de Moab, entonces ahí comienza el Deuteronomio. Por ahí le mezclo un poquito esto para que vayan entendiendo cómo se va enganchando, ¿no? Cuál es el tiempo que se establece cada libro. Porque en Deuteronomio no nos vamos a mover de las llanuras de Moab. ¿Sí? Deuteronomio vamos a quedarnos ahí en Moab. Y entonces Números se convertirá en ese puente que dijimos entre los sucesos del Éxodo y la figura de Josué.
que será muy importante para la mentalidad judía. Ahora, ¿cuál es el carácter del libro de Números? Números vamos a llamarlo ahora como nosotros ya dijimos, como lo dice la Biblia, la traducción Septuaginta, ¿sí? Números, pero la tradición hebrea refleja como título en el desierto, recuerden eso. Sin embargo, vamos a darle la denominación que figura en nuestra Biblia. Vamos a llamarle números para no confundirnos, ¿sí? Pero cuando digamos números o digamos en el desierto, es el mismo libro, ¿sí? Números es un reportaje de 3 momentos interesantes o tiene 3 aspectos, ¿sí? El libro de Números recorre 3 momentos interesantes del pueblo o contiene 3 aspectos. El primero, ¿sí? Lo primero que vamos a ver, Números nos va a hablar acerca de los acontecimientos históricos de la peregrinación del pueblo de Israel, ¿sí? Recuerden eso, lo primero de las 3 etapas o de los 3 momentos que ustedes quieran llamarle. El primero, Números, va a hablarnos acerca de los acontecimientos históricos de la peregrinación de Israel en el desierto, ¿sí? Número nos va a dar algunos acontecimientos que sucedieron en este lapso de tiempo del cruce del pueblo de Israel por el desierto. Este peregrinaje que comienza en el Sinaí y termina a las riberas del río Jordán, ¿sí? Es lo primero que vamos a encontrar en el libro de Números. Lo segundo, Números también nos va a hablar acerca de las leyes que van a permanecer para el pueblo de Israel, ¿sí? Leyes que van a ser de carácter permanente. También tendrá un cuerpo legislativo en el libro de Números, ¿sí? Número, también vamos a encontrar un cuerpo legislativo que serían leyes que van a ser establecidas de tiempo permanente para la convivencia o la vivencia del pueblo de Israel de ahí en adelante, ¿sí? Y tercero, son las reglas transitorias o normas transitorias que los hebreos tendrán que observar cuando lleguen a Canaán, que es básicamente el capítulo 33 al capítulo 36 de Números, ¿sí? Al final vamos a encontrar entonces algunas reglas o normas, como quieran llamarlo, de lo que el pueblo va a tener que observar o cumplir cuando entre a la tierra de Canaán. Si nosotros comparamos estos eventos en la lectura que les di a ustedes, ¿sí? Que ya seguramente leyeron o la van a leer, y los representamos en estos 3 puntos fundamentales, vamos a encontrar sentido a lo que estamos hablando, ¿sí? A los que ya leyeron esa lectura, tal vez se van a ir dando cuenta un poquito de lo que yo les estoy explicando, ¿sí? De forma muy abreviada en estos sucesos que aparecen en el libro de Números. Si hay alguna pregunta, ustedes interrumpan y les voy contestando, ¿sí? No se queden con ninguna duda, por favor, porque después nos volvemos 26. para atrás. Permiso, Sí, sí. ¿cuál fue desde el 33, dijo, del capítulo 33 al 36? Ese Ajá. último de las Sí, reglas. sí. El tercero serían las reglas transitorias o normas transitorias que registran los capítulos o que se encuentran básicamente entre los capítulos 33 al 36 de Números. Ahí se van a dar las... ¿Sí? Ahí se van a dar las reglas que ellos van a tener que empezar a cumplir una vez que ellos pasen el Jordán y empiecen a transitar la tierra prometida. ¿Sí? No estoy hablando muy rápido, no me voy muy rápido. ¿Lo van captando? Perfecto. Sí, Pastor Manuel.
Pastor Daniel, con respecto al número 2, que son Ajá. leyes que permanecen, ¿no? Que permanecen. ¿Eso tendría que ver con el decálogo precisamente? No, ahora más adelante vamos a tocar un poquito esto y ahí capaz le va a esclarecer, ¿sí? Ah, bueno, Más bueno. adelante, y si no tocamos, si no llegamos ahí, con toda confianza me haga saber y yo le respondo. No quiero entrar en esto ahora, ¿por qué? Porque tal vez después esté respondiéndoles, ¿sí? Está Así bien, está que, bien. sí, Con si no solo consultaba porque como no daba capítulos, me quedé pensando si tenía que remitir un poco hacia el decálogo, que también se da en Sinaí, ¿no es cierto? Digo, como números comienza ahí, pero está bien, después lo vemos. Gracias. Sí, no tienen que ver esas leyes permanentes con todo lo que está en el decálogo, ¿no es cierto? Tienen que ver con algunas leyes que se van estableciendo o no sé si llamarle ordenanzas, ¿sí? Acerca de qué es lo que el pueblo va a tener que cumplir una vez que entra a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, ¿sí? Bueno, sí. Entonces, si ustedes ya leyeron o están leyendo la lectura, les va a ayudar a entender muchísimo y tal vez pueda darle claridad de muchas cosas que ustedes tengan alguna duda, ¿sí? Voy a abrir un poquito paréntesis acá un ratito y voy a volver a hablarle acerca de la tarea y del material que ustedes están leyendo, ¿sí? Si ustedes ya están leyendo ese material para la actividad que tienen que hacer con el mapa mental, más allá de interpretar la lectura o de dar por cierto o no, lo que yo quiero es que ustedes puedan desarrollar, ¿sí? En ustedes esas técnicas, diríamos, que es identificar de manera conceptual, sería concisa, ¿sí? Y de manera ascendente o descendente, o de manera más práctica, ¿sí? Los acontecimientos que se van dando, ¿sí? Lo que nos va a ayudar es tener en nuestra mente toda esa historia. Ese mapita que tal vez a ustedes hoy le está rompiendo la cabecita o están preocupados, va a ser de mucha ayuda, ¿sí? De mucha ayuda porque yo quiero que ustedes puedan tal vez sistematizar algunas cosas y ir desarrollando habilidades en ustedes, ¿sí? Para que ustedes puedan explicar en algún momento con más facilidad. Supongamos así, a ver, si tal vez ya lo sabían, ¿no es cierto? Pero si nosotros hablamos, como recién estábamos diciendo, acerca del libro de números. Bueno, en la mente tienen que tener, cuando hablamos del libro de números, bueno, ese tiempo del libro de números era del Sinaí, la llegada al río Jordán. En ese tiempo, o sea, ahí ustedes hacen así un mapa mental rápido. Eso es re interesante. Cuando hablamos de Deuteronomio, se van a detener y van a decir, el Deuteronomio fue escrito solamente o fue establecido en la llanura de Moab. Y ahí ven todo el suceso. Yo quiero que ustedes puedan tener esa habilidad, porque ¿quién dice que tal vez cuando ustedes se gradúen, alguien de ustedes no sea el profesor del Pentateuco, ¿no? Me gustaría con mucho agrado que lo puedan hacer y bueno, que puedan tener eso en la mente, rapidito así, ¿sí? Cuando le hablan de Levítico, dicen, bueno, ahí están las leyes morales, ahí está, o está demostrando la santidad de Dios y todo lo que Dios demanda, el pacto que Dios hace y todo. ¿Vieron? Entonces, interesante que ustedes puedan ir formando en ustedes esa idea. Por eso es importante que ustedes lean ese material que les va a ayudar muchísimo. Bueno, ahora seguimos. ¿Cuáles son las tres grandes o cuáles son los tres grandes temas, sí, que vamos a encontrar o que trata el libro de Números? Se considera que el libro de Números está enfocado en el servicio y en la conducta, ¿sí? Que Israel tendrá que tener a partir del momento que ellos crucen el río Jordán. No solo en el peregrinaje por el desierto, sino
obviamente, cuando ellos empiezan a poseer la tierra prometida. Entonces, Número trata de eso, ¿sí? Enfoca un poquito en el servicio que tendrá que tener el pueblo y en la conducta que tendrá que tener el pueblo una vez que entran a la tierra prometida. ¿Entendido, Nati? ¿Sí? Correcto, muy bien. Entonces, vamos a ver, vemos que en el libro de Éxodo y Levítico, las enseñanzas de Dios, y en el libro de Número, vemos a Israel aprendiéndolas, ¿sí? Éxodo y Levíticos es como que Dios le está dando las instrucciones, le está enseñando, pero ahora en el libro de Número, ¿sí? Vamos a ver a Israel aprendiendo todo esto y llevando a la práctica, tomándolas para sí, ¿sí? Asimilándolas, obviamente, algunas practicando y otras tendrán que ir practicando una vez que ellos cruzan el río Jordán, ¿sí? Ahora en Números, entonces, vamos a ver eso, a un pueblo de Israel o a los hebreos empezando a tener que poner en práctica todo lo que haya sido establecido para ellos, ¿sí? A muchos de ellos le estaba costando mucho eso porque recuerden, ya dijimos, que ellos vienen de una mezcla de pueblos paganos, de costumbres totalmente diferentes a lo que ahora Dios ha establecido para ellos, ¿sí? Y este es el carácter del libro, y en esto podríamos nosotros dividirlos en tres situaciones importantes también. La primera, ¿sí? La primera que podemos dividir es en los eventos históricos, ¿sí? Se van a producir eventos históricos dentro del libro de Números. En lo segundo, también vamos a ver el peregrinaje por el desierto y las leyes que algunas vendrán a ser de carácter permanente, como es la ley de las herencias. Ahí está, Pastor Manuel, ahí la vamos a respondiendo, ¿sí? ¿Sí? Que no estaban establecidas antes, sino que a partir de ese momento van a haber leyes, ¿sí? Que van a ser de carácter permanente, y por ejemplo, una de ellas es la ley de las herencias, ¿sí? Por ejemplo, la ley de los votos, la ofrenda en las fiestas, serán ordenanzas permanentes, ¿sí? Algunas le nombré de las que aparecen en este libro. Esas van a ser las leyes permanentes para ellos, ¿sí? Y la tercera son algunas recomendaciones que Dios le da a Israel de cómo deberá comportarse una vez que entra a la tierra prometida. Esos son, podríamos decir, las tres divisiones del libro de Números, ¿sí? La tercera son algunas recomendaciones que Dios le da a Israel de cómo deberán comportarse una vez que ellos entren a la tierra prometida, ¿sí? En eso prácticamente se divide el libro de Números. Ahora, ¿cuál es el asunto o el corazón teológico, diríamos, del libro de Números? Que también es muy importante. ¿Sí? Recuerden esta pregunta, ¿cuál es el asunto o el corazón teológico del libro de Números? Bueno, Números es uno de los libros, diríamos, más humanos, tal vez, a ver si está bien la palabra, y también déjenme usar la palabra más triste, diríamos, de la Biblia. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿No? ¿Quién ha tenido la oportunidad de leer el libro de Números se dará cuenta que hay un montón de situaciones que el pueblo está viviendo? Porque recuerden que el libro de Números está hablando del transitar, o en el periodo de que ellos transitan por el desierto, ¿sí? Y hay algunas
que son situaciones tal vez que para nosotros sea incomprensible, o que si estuviéramos en los zapatos, no sé, de Moisés, no sé qué hubiéramos hecho con el pueblo, ¿sí? Porque ahí en ese tiempo es donde Dios, o sea, se enoja, por así decirlo, y le dice a Moisés, arreglate con ese pueblo tuyo, arreglate con él, ¿no? Entonces se da en ese momento muchas cosas, muchas cuestiones, ¿sí? Es un libro que trata sobre las malas decisiones, un libro que trata sobre el pecado, un libro que trata sobre situaciones más temerosas, porque vienen con noticia como desalentadora algunas historias. Fíjense que cuando van a reconocer la tierra, ¿cuál es la noticia que traen los que fueron, los espías? ¿Qué le dicen al pueblo? O sea, le dicen ahí, ¿sí? Sí, Nati. No, que una de las cosas que le habían dicho era, bueno, aparte de que habían vuelto con miedo, dijeron que estaba llena de gigantes y gente malvada. Ah, ¿vieron? Entonces, en ese libro vamos a encontrar muchas emociones encontradas, diríamos, ¿no? Enfermedades, recuerden todo lo que ellos padecieron por el desierto, las picaduras de la serpiente, todas esas cosas vamos a encontrar ahí. Idolatrías, porque el pueblo se rebelaba y volvía a la idolatría, a las rebeliones. Entonces, yo creo que es uno de los libros más humanos que podemos ver la humanidad de la gente en lo más profundo, pero también podríamos decir es uno de los libros más tristes, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan todas esas cuestiones, esos padecimientos de lo que el pueblo estaba padeciendo por el desierto, ¿sí? Fíjense que no era fácil, llegó un momento que tenían sed, llegó un momento que querían carne, llegó un momento que bueno, lo que dije, las enfermedades, llegó un momento donde estaban las serpientes, le picaban, entonces había ahí un montón de emociones encontradas, ¿sí? Que el pueblo estaba padeciendo, por así decirlo. Ahora yo les pregunto o hago la pregunta, ¿qué nos dice todo esto? ¿Sí? En relación del libro de Números. ¿Qué nos dice todo esto del padecimiento del pueblo, de lo que el pueblo estaba pasando en ese momento? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué nos está queriendo decir el libro de Números con todo eso que vemos ahí? ¿Se preguntaron alguna vez? ¿O por qué tal vez a este libro se le llame así como le dije, profundamente humano y triste? ¿Se hicieron esa pregunta alguna vez? ¿Qué les dice? Sí, Marianela. Y muchos ejemplos de la falta de fe del pueblo, que también a nosotras a veces nos sucede, como ser este ejemplo de los espías, ¿no? Que si lo mandó el líder a ver la tierra, el líder sabía, el líder estaba en contacto con Dios y sabía lo que había en la tierra, pero la fe de ellos fue muy flaca y se asustaron, ¿no? No avanzaron, se tuvieron que seguir años y años ahí por la falta de fe. Para mí, una de las cosas es la falta de fe que hoy por hoy también es un ejemplo para nosotros. Por falta de fe muchas veces no estamos en el mismo lugar o estamos detenidos, ¿no? No avanzamos. Bueno, gracias. Quiero hacer mención de dos cosas interesantes acá que me vinieron a la mente ahora. La falta de fe, que decías Marianela, ¿no? Ahora, ustedes fíjense que cuando el pueblo, ese pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué ellos peregrinan 40 largos años por el desierto? Por la falta de fe. Por la falta de Cuando fe, dicen no. totalmente. Por la falta de fe, por la falta de la confianza que tenían que depositar en el Señor. Bueno, así le doy un pantallazo nomás
muchas veces, después vamos a ver un poquito, también nosotros transitamos por el desierto. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué estamos transitando por este desierto? ¿Vieron qué interesante que es? Qué interesante que es. Y ahora, eso dejo ahí nomás para que lo sigan meditando ustedes, ¿no? Y ahora le pregunto otra cosa. ¿Había gigantes realmente en la tierra de Canaán? Porque recuerdan que cuando vinieron los espías que fueron allá, le dijeron, hay gigantes, ¿no? Nosotros somos como langostas. Ahora la pregunta, ¿habían realmente gigantes o creen ustedes que no habían gigantes? Cuando hablo gigantes de estatura, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? Bueno, tarea, medítenlo. Medítenlo, ¿sí? Piensen, sí, Natalia. Por ahí se me viene a la mente cuando ellos en las batallas anteriores también tenían ese miedo de que hablábamos antes, que ellos no eran guerreros, entonces tenían miedo de enfrentarse a pueblos que realmente sí. Entonces por ahí lo que vieron en el lugar era personas preparadas, guerreros, que tenían por ahí eh, ese estilo de vida, ¿no? Y cuando se compararon con ellos mismos, por ahí se vieron pequeños y se olvidaron de que tenían a Dios detrás de ellos, ¿no? Pero bueno, adelante de ellos, me escucho. Sí, muy bien, Natalia, muy bien. Mírenlo un poquito desde ese punto de vista. Mírenlo ustedes ahí, ¿no? Yo creo que el pueblo fue y se asustó cuando vio todo un ejército preparado, toda la armadura, todos los carros, todos los caballos, y ellos no tenían eso. Ellos no eran, recuerden que no eran un pueblo guerrero. Entonces, ellos se miraron y dijeron, nosotros somos como langosta, porque eso dice, ¿no? El texto. Somos langostas, esos son gigantes, ¿sí? Pero yo creo que no se referían a ser gigantes de estatura, sino a gigantes en poder, en saber, en la preparación que tenían, ¿sí? Pero sigan no profundizando, solamente toqué ahí un puntito de esto. Sí, Pastor Manuel. No, me gustó esta alusión que haces con respecto al desierto, y es cierto, es muy fuerte esto, ¿no es cierto?, en la vida espiritual y personal de cada uno de nosotros, pero a mí me habla muy fuerte también la presencia de Dios en su pueblo al otorgar leyes de convivencia, como las que compartiste recién, que están muy buenos. Dios cuando nos llama, también nos completa con los principios y valores. Un pueblo que venía subyugado muchos años, le da los conceptos que él quiere. Es hermoso poder ver la voluntad de Dios bendiciendo a su pueblo. Y ahí, como decía, no sé si Nati o quien dijo que bueno, sufrió el pueblo porque fue desobediente, no quiso admitir lo que Dios deseaba, no lo pudo ver así, ¿no? Es una lección fuerte, redondeé un poco pensando en el desierto, ¿no? El desierto Sí, sí. que nos puede ser de bendición o nos puede ser de maldición también. Totalmente. El desierto tiene una profundidad muy importante en la parte teológica. Recuerden eso, ¿sí? El desierto tiene un significado muy importante, ¿sí? Y por ahí tocamos solo un poquito y bueno, nos detenemos. Habría tantas cosas interesantes para ir desmenuzando y viendo y que nos enseñarían muchas cosas, pero yo les ruego que sigan profundizando con el tiempo, a pesar de que ustedes tomen otra materia, vuelvan a tomar la lectura que les di, vuelvan a tomar algunos libros y profundicen ahí. Está re interesante porque esa teología del desierto se va a trasladar a otros libros de la Biblia, ¿no es cierto? Ese libro de la teología del desierto va a ser trasladada al Nuevo Testamento. Entonces es re importante. Ahora, ¿qué les dice todas estas emociones humanas en relación al lugar que ellos están? ¿Sí?
Fíjense que todo lo que ellos, o recuerden que todo lo que ellos estaban pasando o lo estaban padeciendo en un lugar, ¿sí? Fíjense, ¿cuál es el libro que estamos transitando ahora, que estamos hablando? ¿Cuál es el libro? Número. Números. No cierren el Que va micrófono. desde el Sinaí hasta llegar a la orilla del Ajá, hasta la ribera del Jordán. Jordán. Muy bien. Ahora, números según la Biblia Septuaginta, ¿sí? La traducción o la versión griega. Ahora, según la versión hebrea, la Tanaj, ¿cuál sería el libro? En el desierto. En el desierto. ¿Vieron qué interesante? En el desierto. El pueblo estaba pasando por el desierto, ¿sí? Y en el desierto le estaba sucediendo todas esas cosas. Vieron que a veces, es lo que decía hoy, también nosotros transitamos por nuestros propios desiertos, ¿sí? Y en esos propios desiertos nuestros vamos a encontrarnos con muchas emociones diferentes. Vamos a pasar situaciones muy difíciles, vamos a pasar situaciones que nos vamos a sentir morir, vamos a pasar situaciones que tal vez no sean buenas en el desierto. Tengan siempre presente eso, en el desierto tiene un significado teológico muy grande, sí, muy grande. Pero no nos vamos a detener ahí. ¿Por qué es importante entender este libro a la luz de lo que está sucediendo? ¿Por qué es importante entender el libro de Números a la luz de todo lo que está padeciendo el pueblo? ¿Sí? Este libro de Números que se va a ir desarrollando a lo largo del desierto tendrá una profundidad, ¿sí? Y una importancia teológica en la vida del pueblo, porque el pueblo va a interpretar, ¿sí? A la luz del libro de Números, que el desierto se convierte en un espacio o en una especie de purificación. Fíjense qué interesante eso, ¿sí? Entonces, cada vez llevándolo rápido a una aplicación rápida a nuestra vida, cada vez que nosotros estemos pasando por algún desierto, tenemos que empezar a mirar un poquito eso, qué lo que está por suceder en nosotros o que va a generar ese espacio, y ese espacio tenía que generar la purificación, ¿sí? O una especie, diríamos, de purificación en el pueblo. Ellos tenían que ir aprendiendo realmente de que Dios era Dios santo y de que su voluntad tenía que cumplirse a través de ellos, a través de ellos. Y por la falta de fe o por la falta de obediencia, empezó a suceder o empezaron a estar padeciendo muchas cosas. Donde el desierto representa la lucha que alguien tiene de enfrentarse consigo mismo. Interesante esto, ¿no? El desierto representa, ¿sí? La lucha que alguien tiene consigo mismo. Cada vez que ellos padecían, recuerden que yo en la clase anterior le decía, como que ellos se miraban al espejo, a las leyes, ¿no? A las normas. Y entonces ahí ellos se volvían a encontrar y se daban cuenta de que ellos eran los que le habían fallado a Dios. Entonces, en cada uno de los desiertos que tal vez nosotros pasemos, es un momento de lucha que vamos a tener internamente nosotros, de poder encontrarnos con nosotros mismos, ¿sí? Yo pregunto, ¿qué hay en el desierto? Yo no lo conozco, ¿no? Obviamente, personalmente no lo conozco, pero sí sé un poquito qué es lo que hay en un desierto. Porque si yo le pregunto qué hay en una ciudad, ustedes saben lo que hay en una ciudad, ¿no? O sabemos. Ahora, ¿qué hay en un desierto? No hay nada. Un desierto árido, a no ser arena y más arena y bueno, el viento. Y en ese nada, ¿sí? Donde no escuchamos nada a nadie,
empezamos a escucharnos a nosotros mismos, ¿sí? Empezamos a escuchar tal vez el latido de nuestro corazón, ¿sí? Empezamos a preguntarnos un montón de cosas que van a ir surgiendo desde lo más profundo de nosotros. Eso es re interesante. Es un espacio, un momento de aflicción. El desierto representa eso, de purificación. El desierto, entonces, es un tiempo de prueba, diríamos, ¿sí? ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Van llevando el hilo? ¿Sí? Bueno, es donde Dios va a levantar una nueva generación ahora, ¿sí? Porque la anterior va a terminar muriendo en el desierto. Recuerden eso, que el pueblo o las personas que salieron de Egipto no son las personas que van a entrar a la tierra prometida. Sí, ya lo sabían. ¿Y saben el por qué? Por la desobediencia de ellos. A ver, Nati, ¿querías decir algo? No, iba a decir eso. Ajá. Por la desobediencia. Pero no todos se murieron en el desierto. Entonces el desierto va a representar una nueva oportunidad que Dios le está dando a su pueblo. Eso también tenemos que tomarlo para nosotros, que cada vez que nosotros pasemos por un desierto, por un momento así, es una nueva oportunidad tal vez que Dios nos está dando a nosotros. Nos está dando a nosotros. Y por eso es que la tradición cristiana, antes que Jesús comenzara su ministerio, tiene que pasar por el desierto. No sé si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Cuando Jesús fue bautizado, ¿hacia dónde fue después? Al desierto. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús pasa por el desierto? ¿Por qué Jesús pasa por el desierto? Y les dejo ahí la pregunta para que ustedes se puedan contestar o puedan analizar eso, ¿no? ¿Por qué Jesús tiene que pasar por el desierto cuando dijimos que el desierto representa un tiempo de aflicción, de purificación, de prueba? Ahora Jesús, antes de comenzar su ministerio, es llevado al desierto. El desierto, entonces, como ya dije en varias ocasiones, va a ser muy importante, porque en este tiempo o en ese espacio de tiempo que el pueblo transitó, que serán de 40 años, también tendrá mucha importancia la teología en este tiempo. ¿Por qué? Porque el número 40 va a representar o va a tener mucha importancia en la numerología bíblica, ¿sí? Tampoco me quiero detener ahí, pero va a ser muy importante el número 40. Yo pregunto, ¿cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40. 40. ¿Vieron cómo refleja o cómo salpica esto en el Nuevo Testamento? ¿Sí? En los evangelios, Jesús estuvo 40 días en el desierto. Pregunto, ¿cuántos años estuvo el pueblo de Israel peregrinando por el desierto? 40, ¿sí? Y pregunto, ¿cuántos días estuvo Moisés en la montaña, en el Sinaí? Cuando él baja y se encuentra oro, ¿no? También estuvo 40 días, a tal punto que el pueblo dijo, este ya se murió, este le agarró una fiera, le mató, pues vamos a levantar un Dios porque si no vamos a perecer acá. También fueron 40 días. Entonces, está muy interesante que ustedes puedan seguir profundizando un poquito en esto, ¿sí? El número 40 también tiene un sentido muy interesante y teológico, ¿sí? El desierto, entonces, es la cosmovisión
de Israel dado a los sucesos que aparecen en este periodo de tiempo. Déjenme decirles algo, ¿sí? El libro de Números solamente narra el primer año y el último año. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. El libro de Números solamente narra cuando el pueblo sale, ¿sí? De ahí del Sinaí, y después al último narra ya cuando ellos están en las riberas del río Jordán. Es re interesante, ¿sí? Solamente encontramos narrado el primer año y el último año, ¿sí? De ese peregrinaje por el desierto. Es decir, que los años intermedios o los 40 años estos, poco sabemos de qué sucedió en ese peregrinaje. El libro de Números va a abordar o va a abarcar la salida del pueblo ahí, en el comienzo del caminar después del monte Sinaí, y va a narrar después ya cuando el pueblo está por cruzar el río Jordán. Solamente 3 hombres llegaron al final del libro de Números. ¿Ustedes recuerdan quiénes fueron? Cuando me refiero a 3 hombres, me estoy refiriendo a 3 hombres que salieron de Egipto y que ahora lo vemos plasmado en el final del libro de Números. Solamente los 3 de todo el pueblo, de toda esa multitud de personas que salieron. ¿Alguien recuerda el nombre de ellos? Bueno, Ay, se me ganó. Es que no sé por qué pasa esto. sí, me puede ayudar, hermana, pero yo tengo 3, pero solamente antes de entrar, ¿no? A lo último, al llegar a la ribera, estaría Josué, Caleb y Moisés. ¿Ah? A ver, hermana Irma, si me ayuda. No sé. A ver, querida, ¿dijo algo, hermana Irma, que yo no entendí? No, iba yo a opinar sobre lo mismo que era Josué, Caleb y Moisés, hermano. Gracias. Es que lo que pasa es que a veces todavía la tecnología no la entiendo y el dedo se me va en donde no tiene que estar. Gracias, mi Gracias, hermana Irma. Exactamente. Moisés, Caleb y Josué le vemos al final del libro de Números. Recuerden que el libro de Números termina su narración antes que el pueblo pase el Jordán y que tenga posesión de la tierra prometida. Bueno, hasta ahí le vemos a 3 hombres. Ahora, de ahí en adelante, en Deuteronomio, ya vamos a ver después, ¿cuántos entraron en la tierra prometida? ¿Entraron los 3? Moisés no entró. Moisés no entró, ¿sí? Moisés no entró. A Moisés todavía lo vamos a contemplar ahí sobre la llanura de Moab, en el libro de Deuteronomio, pero ahí se nos queda Moisés. Ahí se nos queda Moisés. Dice, mirando de lejos la ciudad, ¿no? La tierra, saludándola, y ahí vemos a Moisés, ¿sí? Solamente entraron a la tierra prometida Josué y Caleb de todos los que habían salido de Egipto. Eso es increíble, ¿sí? Números entonces representará el desierto en el cual habrá un proceso de purificación. Habrá un proceso de purificación. Todos aquellos que finalmente desobedecieron a Dios tienen que morir en el desierto. O sea, se murieron en el desierto. Toda esa primera generación se mueren en el desierto. Permítame un minuto, tengo que enchufar mi computadora. Si no, se van a quedar solos ustedes.
toda esa generación anterior se muere en el desierto y Dios va a levantar una nueva generación de hebreos que serán instruidos en las leyes divinas y preparados para conquistar la tierra de Canaán, ¿sí? Fíjense todo el proceso que se da en ese tiempo, ¿sí? Dios va a empezar a levantar una nueva generación. Y al terminar el libro de Números nos encontramos en las riberas, ya dijimos, del río Jordán, y estamos a punto de ver cómo el pueblo va a poseer la tierra prometida. Y el libro termina con algunas indicaciones de cómo el pueblo de Israel debería comportarse en la tierra prometida, ¿sí? Voy a compartir con ustedes 4, tal vez diría, como enseñanzas que encontramos en el libro de Números, y lo voy a resumir o tratar de resumir de esta manera. Vamos a ver 4 enseñanzas que vamos a ver plasmadas en el libro de Números, ¿sí? Una, que Dios hizo un pacto con su pueblo y siempre estuvo junto a ellos para guiarlos, cuidarlos y protegerlos, ¿sí? Recuerden la pregunta que yo le hice en la clase anterior, ¿dónde se quedó o dónde estaba Dios después de la manifestación? En el monte Sinaí. Y llegamos a un acuerdo entre todos de que Dios acompañó al pueblo, ¿sí? Dios no se quedó ahí. Entonces, vamos a ver a ese Dios que guía, que cuida, que protege a su pueblo, y que el que falló no fue Dios, sino el hombre, y que a pesar de que Dios siempre suplió sus necesidades, el hombre siempre terminó fallándole a Dios, ¿sí? Esa es una de las reflexiones o enseñanzas. La segunda es que Dios utiliza las experiencias de Israel en el desierto para disciplinar a su pueblo y para desarrollar un carácter que será necesario que ellos tengan en vez que pasen, una vez que pasen a la tierra prometida, ¿sí? Dios a esta nueva generación empieza a forjarle un carácter, una forma, a disciplinarlos en el sentido de que ellos tenían que autodisciplinarse, cambiar su forma, su estilo, para que ellos recién pudieran entrar en la tierra prometida. El punto 3 o la reflexión 3 es la siguiente. Dios demostró a través de todas las narraciones que hemos visto que nada podría interrumpir su propósito, ni anular el pacto que él había hecho con sus antepasados. Dios cumplirá su propósito con su pueblo, ¿sí? Eso lo vemos. Ahí vemos a un montón de problemas que el pueblo enfrentó, que podríamos decir casi para disipar o desarmar el plan que Dios tenía para con ellos, pero vemos de que Dios, a través de todas estas narraciones que leímos o que hemos visto, Dios va a cumplir, ¿sí?, el propósito que Él tiene con su pueblo. Y la cuarta es la enseñanza que tiene un gran significado para nosotros hoy como cristianos o como creyentes, no sé cómo quieran decirlo, al igual que los israelitas. Cada uno de nosotros hemos salido de nuestro propio Egipto, ¿sí? Cada uno de nosotros salió de nuestro propio Egipto donde éramos esclavos, ¿sí? Dios también nos ha liberado de la tierra de servidumbre, de la esclavitud, del pecado, y ahora hemos sido renacidos, ¿sí? Dios nos ha dado un nuevo nacimiento a través del sacrificio de Cristo. Tenemos que pasar como peregrinos por el desierto, que es este mundo, donde vamos a tener muchas aflicciones, vamos a tener que enfrentarnos a situaciones dolorosas, a enfermedades, pero aún
así Dios ha prometido guiarnos para entrar a la tierra prometida, ¿sí? La Canaán celestial o a la nueva Jerusalén, ¿sí? Esa sería la reflexión un poquito que tendría para ir cerrando lo que es el libro de Números. ¿Alguna preguntita hasta acá? Con respecto a lo que veníamos hablando. Porque ahora vamos a pasar a lo que es el libro de Deuteronomio, ¿sí? Quiero dar cierre a los 5 libros hoy para que a partir de las próximas clases podamos empezar a abordar otros aspectos. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan sobre el libro de Números? Bueno, gracias. Ese silencio dice 2 cosas, ya saben. Bueno, ahora vamos a ver un poquito el libro de Deuteronomio, ¿sí? Que es el último libro, de lo que es el Pentateuco. Nuestro último recorrido, ¿sí? Del Pentateuco será en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Y la palabra Deuteronomio proviene de la versión griega que significa la segunda ley o la repetición de la ley, ¿sí? Está interesante esto porque en este libro se vuelve a dar la ley de Dios, la ley moral, ¿sí? Entonces, le podemos decir Deuteronomio o le podemos decir segunda ley o la repetición de la ley, podemos conocerlo como eso también al libro de Deuteronomio, ¿sí? ¿Cuál era el código moral? ¿Recuerdan? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, muy bien. ¿Y el código de la alianza? La ley más antigua de Israel. Ajá, las otras leyes, las leyes más antiguas. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora en el libro de Deuteronomio nosotros vamos a encontrar como una repetición sería, o que se vuelve a repetir o a dar la ley de Dios, la ley moral. Ahora, yo pregunto, ¿por qué creen ustedes de que en el Deuteronomio otra vez se tenga que repetir todo esto? ¿Se preguntaron ya eso? Recuerden que llegamos a la orilla del Jordán, estamos cerca de las llanuras, sería de Moab, y ahí se desarrolla ahora el Deuteronomio. ¿Por qué creen ustedes que ahora el libro de Deuteronomio tiene que volver a repetir en partes lo que ya hemos visto anteriormente? ¿Se preguntaron? Sí, adelante. Se me ocurre que tal vez sea por esta nueva generación, ¿no es cierto? Porque bueno, ya entendemos que no queda más nadie, diríamos, entonces es bueno recordar. Muy bien, correctamente. Sí, ahora llegan ahí, pero hay una nueva generación. Recuerden que están solamente 3 hombres de la antigua generación o de la generación anterior, que era Moisés, Josué y Caleb. Ahora, toda esta nueva generación no tenía ni idea de lo que habían padecido sus antepasados, sería, ¿no? No tenían idea de lo que pasó en el monte Sinaí, no tenían idea de la ley moral, del código de la alianza, del código moral, no tenían idea de esto. Entonces, lo que hace Deuteronomio y lo que va a hacer Moisés es juntar otra vez al pueblo antes de que ellos entren a la tierra prometida y les va a recordar, ¿sí? Les va a repetir otra vez todo lo que ellos ya vieron o transitaron anteriormente, ¿sí? El libro de Deuteronomio consiste principalmente
en los discursos que se le atribuyen a Moisés y que éste dirige al pueblo, ¿sí? Que Moisés empieza a transmitir nuevamente al pueblo cuando éste se encuentra en las llanuras de Moab. Entonces, hacemos una parada en las llanuras de Moab para escuchar los grandes discursos de Moisés a través del libro de Deuteronomio, con un cuerpo de leyes muy importante otra vez para el pueblo. ¿Sí se entiende? Ahora Moisés otra vez tiene que empezar a repetir, tiene que instruirle, tiene que recordarle, tiene que hacerle ver todo de vuelta a ellos antes que ellos pasen el Jordán. Israel está a punto de pasar el río Jordán en ese momento para ir a conquistar a la tierra prometida, y Moisés está a punto, diríamos, de cumplir su propósito de terminar su carrera, ¿sí? Y finalmente morir. Es ahí donde termina la vida de Moisés, es ahí donde termina su carrera de liderazgo en las llanuras, sería de Moab. ¿Sí? El libro de Deuteronomio, entonces, no va a tener un transitar del pueblo. El libro de Deuteronomio, el pueblo está ahí, parado, está ahí asentado en las llanuras de Moab, y bueno, se va a desarrollar entonces todo lo que tiene que ver con el libro de Deuteronomio. Y Moisés se va a encargar como última misión, diríamos, ¿no? De Moisés, de poder transmitirle al pueblo todo otra vez las leyes y de darle las instrucciones. Como ya hemos dicho que la primera generación que salió de Egipto murió en el desierto, ¿sí? Ahora esta segunda generación, en diferencia de la primera, no habían presenciado los actos o los milagros que Dios ha hecho con la generación anterior, ¿sí? No han visto lo que sus padres han visto. Por lo tanto, no lo sabían, y esta nueva generación no entendía nada de lo que estaban hablando, ¿sí? Y es un punto muy interesante para poder entender por qué los grandes discursos de Moisés a este pueblo se dan ahí, que podríamos decir casi que es otro pueblo, ¿sí? Es otro pueblo, no tiene la experiencia vivida del pueblo anterior, de la generación anterior que se murió en el desierto. Entonces, el trabajo de Moisés es volver a recalcarle y a instruirle de vuelta a ellos, ¿sí? ¿Alguna preguntita? Y es por eso, entonces, que el libro repite muchas veces lo que ya los otros libros anteriores han dicho, ¿sí? Ahí vamos a encontrar algunas repeticiones. Entonces, en este libro vamos a encontrar discursos, literalmente hablando, son de estilo oratorio y con un gran sentido de exhortar al pueblo, ¿sí? Ahí vamos a ver a Moisés exhortando al pueblo, ¿sí? Son grandes piezas, diríamos, los relatos oratorias que tienen los discursos de Moisés, pero que tienen un carácter de exhortación, ¿sí? De exhortar al pueblo, de hacerle ver, de recordar, de todo eso. Bien, ¿cuál sería o cuál es el propósito del libro de Deuteronomio? Es una pregunta. ¿Cuál es el propósito del libro de Deuteronomio? Bueno, el primer propósito es preparar al pueblo para la conquista de Canaán. Deben prepararse, ¿sí? Esa nueva generación tiene que prepararse. Ese es el primer propósito que vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Y algo muy interesante es que Moisés repite 34 veces en este libro una frase. Vamos a encontrar 34 veces la frase entrad y poseed la tierra, ¿sí? Esa frase Moisés repite 34 veces en el libro de Deuteronomio. Entrad
y poseed la tierra. Y 35 veces repite otra frase, que es la frase que dice, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Qué lindo, ¿no? Porque ahí podemos ver cómo que la promesa cumplida de lo que Dios le había prometido a los patriarcas, ¿no? Anteriores, de darle una tierra prometida, ¿sí? 34 veces le dice, entrad a poseer la tierra, y 35 veces repite la frase, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra que te ha prometido. Estas dos expresiones, o tal vez ustedes se preguntan por qué se repite tantas veces, ¿no? Pero estas dos expresiones eran porque Israel necesitaba tal vez instalar en su mente, diríamos, ¿sí? Instalar en su mente, en su identidad, que la tierra era la promesa que Dios tenía para con ellos. Este es un propósito que tiene el libro de Deuteronomio para el pueblo de Israel, ¿sí? Hacerle ver de que esa tierra era la promesa que Dios tenía para ellos. Por eso repite tantas veces las frases que ya dijimos, ¿sí? El segundo propósito del libro de Deuteronomio es presentar los preceptos de la ley en términos prácticos y espirituales para ser aplicadas en la nueva vida ya estando en Canaán, ¿sí? Ahí también se da eso. El segundo propósito es presentar los preceptos de la ley en términos prácticos y espirituales, ¿sí? Para ser aplicada en la nueva vida ya en Canaán, en la tierra prometida. Y el tercer propósito es dar a Israel instrucciones y advertencias sobre cómo hacer la conquista, ¿sí? El tercer propósito del libro de Deuteronomio es darle al pueblo las instrucciones y las advertencias sobre cómo hacer la conquista. Me detengo un poquito acá y les pregunto, ¿ustedes saben cuál era una de las instrucciones que el pueblo tenía que hacer cuando empezaba a conquistar la tierra de Canaán? ¿Recuerdan alguna? Si alguien recuerda y la quiere compartir. Había una instrucción para el pueblo. ¿Alguien la recuerda? Que decía, cuando ustedes entren a la tierra y se encuentren con los pueblos, ¿qué tenían que hacer? La pregunta era para ustedes. No importa, yo les respondo. Tenían que matar a todo el pueblo que encontraban. O sea, una de las órdenes que era destruir al pueblo, maten todo. Y ahí me quiero detener un poquitito para ver algo interesante. El pueblo, aunque fue instruido con esas instrucciones o advertencias, terminó no obedeciendo, porque llega a una ciudad y bueno, la orden de Dios, la ley era matar, exterminar a todos. Entonces, ¿qué le dice el pueblo? No hay problema. Nosotros le entregamos nuestra casa, nosotros le entregamos lo que tenemos, le damos todo lo que ustedes quieran, pero permítanos vivir con nosotros. Permítanos que nos quedemos acá, no le vamos a molestar, incluso vamos a trabajar para ustedes. Entonces el pueblo de Israel dice, qué bueno, mira, está bien. Si ustedes no se resisten, no quieren luchar, perfecto. La casa de ustedes va a ser nuestra casa, ustedes van a trabajar para nosotros y bueno, y reciben incluso como ofrendas del pueblo extraño, diríamos, y empiezan a convivir con ellos. Pero eso le llevó a ellos a una gran derrota, ¿sí? ¿Ustedes saben qué pasó con Israel por estar desobedeciendo
estos requisitos y empezar a convivir con este pueblo, aun cuando el pueblo le dio todo a ellos? ¿Saben en qué le perjudicó al pueblo de Israel? Les perjudicó en que terminaron siendo influenciados por el paganismo del pueblo. Muchos de ellos empezaron a crecer sus hijos y fueron influenciados por el paganismo del pueblo. Y eso también hace mucha alusión, o tenemos que llevarlo a nuestra vida práctica. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros hicimos ese pacto con Él, decidimos decirle no al mundo, ¿no? Morimos para el mundo a través del símbolo del bautismo y resucitamos en una nueva criatura ya para Cristo. Ahora, cuando nosotros empezamos a permitir en nuestra vida o nos damos el lujo, tal vez diría, de empezar a coquetear un poquito con el pecado, ¿no? Pero no hay problema porque nadie lo ve, porque está un poco oculto, porque no es tan grave, y empezamos ahí a convivir, así como el pueblo de Israel con sus enemigos. Va a llegar el momento de nuestra vida o el punto en nuestra vida que ese pecado que tal vez para nosotros no era molestia, va a ser de mucho daño en nuestra vida, ¿sí? Porque a la larga va a tener una influencia muy grande en nuestra vida espiritual, ¿sí? Lo que le sucedió al pueblo es esto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran los requisitos de los... una de las cosas, sí, que eran los requisitos, las advertencias que le dieron, sí, o las instrucciones, eran los requisitos de los futuros reyes de Israel. Recuerden que hasta ese entonces no había un reino, no había nada establecido. Pero ahora en el libro de Deuteronomio se empiezan a dar algunas instrucciones que ya cuando ellos entren a la tierra prometida, van a tener que tener en cuenta, y uno de esas instrucciones eran los requisitos que tenían que tener los futuros reyes, ¿ya? Cuando Israel esté establecido como una nación en la tierra prometida, ¿sí? Otra de las cosas, un ejemplo era de alguna instrucción, cómo distinguir a los verdaderos profetas y a los falsos. Es otra de las cosas que encontramos ahí. Y finalmente, también se dan cuáles serían los beneficios o las bendiciones de la obediencia, ¿sí? Dios establece también ahí con ellos y le dice, miren, si ustedes van a obedecer, si ustedes me van a ser fiel, estos beneficios van a tener o va a tener la obediencia. ¿Y cuáles son las consecuencias de sería de la obediencia? Sería la bendición que Dios tenía para con ellos, porque hay un capítulo muy interesante sobre las bendiciones y las maldiciones que lo vamos a encontrar en Deuteronomio. La verdad que no anoté acá el capítulo, pero hay un capítulo que habla de eso, ¿sí? De las bendiciones y de las maldiciones. Y el cuarto propósito y último propósito del libro de Deuteronomio es el corazón, o qué dice el corazón del libro de Deuteronomio, ¿sí? Y se encuentra en el mandamiento del capítulo 6, verso 5 de Deuteronomio. Ese sería, o ese es el corazón del libro de Deuteronomio. Capítulo 6, verso 5. Permítanme ver si lo puedo leer. Capítulo 6, verso 5 dice lo siguiente: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Ese sería el corazón, ¿sí? Del libro de Deuteronomio, ¿sí? Ese es el propósito, sería, ¿no? De todas esas instrucciones, de todos esos preceptos, de todas esas leyes, de todo eso, de todos esos requisitos, el propósito es de que el pueblo, ¿sí? Amar a Jehová, ¿sí? Con todo su corazón, con toda su alma y con toda
su fuerza. Ese es el corazón del libro, o el propósito sería del libro de Deuteronomio, ¿sí? De manera general, el contenido del libro es un poco lo que ustedes pudieron también leer, o lo van a leer en la lectura que yo les di, ¿sí? Ahí van a encontrar un poquito también todos estos propósitos o todas las cosas más principales, diríamos, de lo que se refiere el libro de Deuteronomio, ¿sí? Pero Deuteronomio no solamente es la repetición de las leyes o de muchas cosas, sino que es un libro también que va a explicar los privilegios y las responsabilidades del pueblo escogido y su relación que deben tener con Dios como el único Dios santo y verdadero, ¿sí? También no solamente va a repetir las leyes, no solamente los va a exhortar, sino que va a explicarles también el privilegio, ¿sí? Y las responsabilidades de un pueblo elegido, de una nación santa, de un real sacerdocio, ¿sí? En relación que ellos deben tener con Dios, con el único Dios verdadero y santo, ¿sí? Y en este libro también vamos a encontrar que los israelitas heredarán todas las promesas que le fueron hechas a sus padres. Ahora ellos serán, diríamos, como el objeto del cumplimiento de esas promesas. ¿Sí se entiende? Sí, ahora ellos pasaron a recibir como herencia la promesa que Dios le había hecho a sus antepasados. Y el libro de Deuteronomio es un libro donde Moisés va a recordarles sobre las historias que sus antepasados vivieron en el desierto, eso ya lo dijimos, y van a hacer mucha referencia que Dios siempre le fue fiel, o que Dios siempre fue fiel a su pacto, ¿sí? Dios siempre fue fiel a su pacto. Por eso en el libro de Deuteronomio encontramos repetidas veces una palabra que es una palabra interesante. No sé si alguno de ustedes tuvo el privilegio o tuvo la oportunidad de leer el libro de Deuteronomio ya. Pero hay una palabra que se repite muchas veces, no una frase, sino que una palabra que repite muchas veces en el libro de Deuteronomio. ¿Alguien recuerda alguna palabra que se repite muchas veces? Es la palabra acuérdate. Acuérdate, ¿sí? La segunda generación, esta segunda generación ahora, ¿sí? No debe olvidar lo que Dios ha hecho, ¿sí? La teología de recuerdos es fundamental para ellos. Es una palabra que aparece mucho, no solo en los libros del Pentateuco, sino en los libros proféticos. Vamos a ver en los libros de los profetas muchas veces mencionado esta palabra, acuérdate, 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 ¿no? La idea del libro de Deuteronomio es esto, poder recordarle, ¿sí? Dejarle como impregnado en la mente de ellos a que no se olviden, que siempre recuerden. Entonces, ¿por qué es importante entender el libro de Deuteronomio? Y con esto ya voy cerrando un poquito. Porque fíjense ustedes que el libro de Deuteronomio en el Nuevo Testamento es citado más de 80 veces. Por eso es importante que nosotros podamos prestar mucha atención. Porque así como otros libros del Pentateuco, ahora el libro de Deuteronomio es citado en el Nuevo Testamento más de 80 veces. No hablando, obviamente, libro de Deuteronomio, no nombrando eso, pero sí diciendo o narrando alguna frase del libro de Deuteronomio, ¿sí? Más que cualquier otro libro,
¿sí? Deuteronomio es uno de los libros que más citado está en el Nuevo Testamento, más que cualquier otro que ya vimos. Por lo tanto, Deuteronomio para la teología del Nuevo Testamento es muy importante, ¿sí? Para que nosotros podamos interpretar muchas cosas del Nuevo Testamento, tenemos que entender un poquito lo escrito o el sentido que tiene Deuteronomio. Fíjense, incluso para entender a Jesús, ¿sí? Es importante entender el Deuteronomio. ¿Por qué? Porque Jesús, por lo que vemos en los evangelios, era uno de los libros favoritos de él, ¿sí? Según lo que nos da a entender Jesús ahí en los evangelios, Deuteronomio era, podríamos decir, uno de los libros favoritos de él. Él lo cita muy de seguido, ¿sí? Fíjense cuando él estuvo en la tentación en el desierto, ¿sí? Él cita algunas cosas que están escritas en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Cuando le dice, si tienes el poder, golpea esa piedra que se convierta en pan. ¿Qué le dice Jesús ahí al diablo? No solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, son cosas mencionadas, ¿no? En el libro de Deuteronomio. Entonces Jesús usa muchas frases o muchas referencias del libro de Deuteronomio para resistir al diablo en ese tiempo que estuvo en el desierto. Y para ir terminando, quiero decirles que, bueno, es un libro que trata sería la lealtad al Señor y por sobre todas las cosas es un libro que en su cuerpo legal trata de decirnos no te olvides, ¿sí? No te olvides, acuérdate, no te olvides del Señor, no te olvides lo que Él ha hecho por ti, no te olvides de dónde te sacó, no te olvides por dónde has transitado y Él nunca te ha abandonado, ¿no? Entonces, lo que el libro de Deuteronomio nos quiere decir es que no nos olvidemos, que nos acordemos. Y esto fue un recorrido muy generalizado de estos 5 libros. Así que abro el espacio si hay alguien que quiera preguntar o tiene alguna pregunta respecto a esto, lo puede hacer. Te estresó la clase, Natalia. No, no, está muy buena. Sí, no, yo también estoy casi así también. No te preocupes. Lo que pasa es que uno trata de ver cómo transmitir toda la información o buscar lo más importante, ¿no? Fíjense que lo que nosotros venimos dando es algo muy generalizado, muy generalizado. Vuelvan a leer la lectura que tienen y mediten o traten de profundizar un poco más, háganse preguntas, ¿sí? Háganse preguntas, háganle preguntas al texto. Son cosas muy lindas. Así que bueno, hasta acá llegamos, hasta acá nos ha ayudado Jehová. Así que bueno, vamos a terminar nuestra clase acá. Si no tienen preguntas, espero y deseo que bueno, que esto les sirva también para ir haciendo su tareita que tienen que entregar el lunes. Y bueno, deseo lo mejor para ustedes, un bendecido fin de semana, que puedan disfrutar con su familia. Y bueno, los que nos están viendo en clase también les mando un fuerte abrazo y espero que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Marianela, ¿querías decir algo? La tarea se entrega el día 3, ¿no? Hasta el día 3, Ajá. ¿Y cuál es el día 3? el miércoles. ¿Será? ¿Sí? ¿Será que Miércoles. tuve tanta compasión con ustedes que le llevé hasta miércoles? Si no, mire la clase grabada anterior. Ahí Me dice el día habré, 3. me habré equivocado. No, está bien. Sí, miércoles, perdón, yo me equivoqué. La tarea anterior creo que era el lunes, sí.
Esta es miércoles, wow, tienen re tiempo, así que vamos ahí. Así que les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga y bueno, que pasen lindo este fin de semana. Chau, chau. Gracias, Gracias. Chao, bendiciones. chao. Nos vemos. Bendiciones.